La iglesia tiene un mensaje de esperanza. La iglesia no tiene un mensaje de condenación. Por eso dígale a la persona que está a su lado: suelta las piedras, toma la toalla y comienza a lavar pies. Nadie que esté concentrado lavando pies va a estar a la vez tirando piedras. Todos aquellos que se dedican a condenar a otros es porque dejaron de hacer lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer. ¿Y a qué nos mandó Jesús? A lavar los pies, a tomar la toalla, a tomar el lavatorio y comenzar a lavar los pies de nuestra generación. Y una de las manchas, de los problemas sociales que tenemos, que la iglesia necesita comenzar a lavar, son las adicciones. Adicciones. Y la palabra adicción viene de la palabra adictus. Digan conmigo, adictus. Y esta palabra se usaba en la antigua Roma para referirse a las personas libres y normales que de un momento a otro, a causa de una deuda, se convertían en esclavos. Entonces, cuando una persona era tomada como un esclavo, ahora a esa persona se le llamaba adictus. ¿Cómo se le llamaba? Porque ahora ya no era una persona libre, perdía sus derechos, ahora estaba esclavo, adictus. Y la palabra en el tiempo, la palabra adicción, adictus, en realidad está refiriéndose al simple hecho de perder derechos o de perder el habla. Adictus está compuesto por dos palabras en su etimología: a, que es sin, y dicción, que es palabra. Entonces, adicción es sin. El esclavo pierde sus derechos. El libre tiene derecho a voz y voto. ¿Ha escuchado eso alguna vez o no? Yo tengo derecho a voz y voto, el esclavo no. El esclavo está obligado y reprimido a guardar silencio, porque es un esclavo. El libre tiene derecho a voz y a voto. Y la palabra adicción se refiere a aquellos que han perdido la dicción, que han perdido la palabra. Entonces, hoy vamos a hablar de adicción. Hoy vamos a hablar de aquellos que están atados, que son esclavos de algún hábito, de algún pecado, de algo que los mantiene como secuestrados. Pero cuando en realidad una persona es adicta, cuando no es capaz de confesar su adicción. Cuando una persona deja de ser adicta, desde el momento en que confiesa su adicción. Desde el momento en que una persona es capaz de hablar abiertamente acerca de su adicción o de su pecado o de aquello que le esclaviza, esa persona recupera el habla. Porque está pudiendo confesar su pecado, está pudiendo confesar su debilidad, y desde el momento en que la confiesa, ahora ya no es un sin palabras, sino que ahora recupera el habla, recupera la posibilidad de hablar, y desde ese momento, ese que era adictus o que era esclavo, ya no lo es. Por eso es que cuando hablamos de adicción, lo primero que tenemos que decir es que la confesión rompe la adicción. Está aquí, ¿verdad? Digan conmigo, la confesión rompe la adicción. Por eso el Evangelio habla mucho de confesar. Jesús dice, si confesares, o sea, esto está escrito en la Biblia, si confesares que Jesucristo es el Señor. ¿Qué ocurre en el mundo espiritual? ¿Qué ocurre en tu vida cuando confiesas que Jesucristo es el Señor? Se rompe el poder de la esclavitud, de la muerte, del pecado. Cae en tu vida y comienzas a experimentar, ¿qué cosa? La libertad. Y yo no sé cuántos aquí quieren ser libres. Yo quiero ser libre. Y la única manera de vivir la libertad es hablando acerca de aquellas cosas que intentan esclavizarme. Porque a pesar de que todos aquí estamos libres por el poder de Jesús, día a día el pecado golpea tu puerta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
¿Cuántos aquí hoy se han visto asediados por el pecado? Quizá un amigo que te ofreció un pito de marihuana. Quizá una tentación sexual. Quizá a lo mejor la tentación de quedarte trabajando horas extras y no venir a esta reunión. Y te vuelves esclavo del dinero, te vuelves esclavo del sexo, te vuelves esclavo de una droga, te vuelves esclavo de la mentira. ¿Cuántos hoy mintieron? Y están adictos a la mentira. ¿Cuánta gente en nuestras iglesias está adicta a la apariencia? A lo que piensan de mí, a lo que van a decir de mí. Entonces todo lo ocultan. ¿Saben? No hay nada más difícil para los pastores que dar consejería a gente que no quiere reconocer sus pecados. Porque nunca vas a llegar al problema si no eres capaz de hablar qué es lo que te asedia, qué es lo que te acecha, cuál es el pecado que golpea tu puerta, cuál es tu debilidad, cuál es tu caída. Por eso la iglesia debe convertirse en un lugar confiable donde Gerardo, donde Rodolfo, donde cada uno de nosotros sea capaz de hablar libremente acerca de sus tentaciones. Porque cuando una iglesia vive en esa libertad, el poder del pecado pierde su fuerza. ¿Sabe? Y no hay, Dante Gebel dice una frase que me gusta. Dice, no hay iglesias más perfectas que otras. No hay iglesia perfecta, solo hay iglesias hipócritas. Cuando usted entra a una iglesia y parece que todo está perfecto, no es perfecto. Solo hay gente hipócrita. Porque la iglesia nunca fue un lugar de perfección. La iglesia siempre ha sido un lugar de cirugía, de tratamiento, de mejora, de medicina, de enfermos, de cura. Esa es la iglesia, un lugar donde los que están enfermos se reúnan para encontrar sanidad en Jesús. Pero si usted está sano, váyase al cielo, porque allá parece que le necesitan más. Aquí estamos los enfermos, los que cojeamos, los que tenemos debilidades y necesitamos del médico, de los médicos, hoy con urgencia operando nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen? Entonces la iglesia no es ese lugar de perfectos. Esta iglesia no lo es. Esta iglesia es la peor de todas. Porque todos los que estamos aquí estamos fallados, pero de A a Z. ¿Sabe? Hay gente que viene a la iglesia a buscarme un pecado. Le tengo una mala noticia. No va a encontrar un pecado en mí, va a encontrarlos todos. Se escogió un mal pastor, porque desde el púlpito le voy a contar mis debilidades. Y para usted la imagen pastoral se va a caer cuando me conozca. Pero es que soy humano igual que usted, con una tarea divina, con un mandato divino, pero tan hombre y tan de carne como usted. También me enojo, también peleo, también lloro, también voy al baño. También engordo. Ay, Señor. No soy perfecto, engordo. Y la verdad es que pareciera ser que hoy día la iglesia no está cumpliendo esta función de dar esperanza. ¿Por qué? Porque la gente viene y encuentra que estamos tan perfectitos y tan bonitos, tan terminados, que la gente sale de nuestros cultos frustrados. Y amigos, si usted hoy día vino aquí y todavía no puede vencer el cigarro, yo quiero decirle, no deje de venir, venga la próxima semana. Y no estoy haciendo una apología a que fume, no, yo estoy diciéndole a usted que si usted es templo del Espíritu Santo, usted debe cuidar su templo, honrar a Dios con lo que hace. Y fumar no le da gloria a Dios, porque destruye lo que Él creó. Pero tampoco te estoy diciendo que en este lugar no tienes una silla para ti, porque yo creo que hay más esperanza para un borracho dentro de la iglesia que debajo del puente. Yo creo que hay más esperanza para un drogadicto dentro de la iglesia que debajo del puente.
Por eso es que aquí, si tú hoy día estás todavía luchando con un hábito, no deje de venir. Pero porque el otro día yo conversaba con una persona y me decía, pero usted no sabe la culpa que me da ir y saber que yo ya fumé antes de venir a la iglesia. No sabe la culpa que me da, pastor. Y como que una voz me dice, iba a ir a la iglesia y fumaste, iba a ir a la iglesia y pensaste mal, iba a ir a la iglesia y viste un video por ahí que te ensució la mente, iba a ir a la iglesia. ¿Y cuántas veces tú vas a luchar con pensamiento y levantas las manos? ¿Y qué hiciste con tu mano antes? Y hay novios por ahí que vienen a la iglesia y tú los veas y no es que estén fríos, es que se sienten culpables. Porque antes de llegar al culto estuvo con la novia por ahí haciendo cosas que no corresponden. Y viene la culpa, y vienen los pensamientos de que Dios no te acepta, que Dios te rechaza, que la iglesia es para santos, la iglesia es para perfectos. Entonces el diablo te termina convenciendo que la mejor manera de vivir la vida cristiana es no contándole a nadie lo débil que tú eres. ¿Está aquí, verdad? Entonces la iglesia se ha convertido en un lugar donde nadie habla de sus debilidades. ¿Por qué? Porque anda ya a hablar a alguien que tiene una debilidad. Agarra palo, agarra Biblia y a bibliazos te va a reprender. A bibliazos te va a agarrar. Y va a agarrar así todos los versículos y te va a decir, ¿no leíste que ningún fornicario entrará en el reino? ¡Pah! Que los mentirosos, ¡pah! Y vaya a salir apaleado. Entonces tú dices, como yo no quiero ser juzgado, porque nadie nació para ser juzgado. Todos nacimos con la necesidad de ser amados. Todos aquí nacimos con la necesidad de ser amados. Y como no quieres ser juzgado, entonces tú dices, mejor no le cuento a nadie. Desde ese momento tú entras en un ciclo de adicción. La adicción comenzó el día en que tú decidiste no contarle a tu mamá que fumabas. La adicción comenzó el día en que tú decidiste ocultarle a tu esposa que estaba fumando marihuana. La adicción comenzó el día en que tú no te animaste a contarle a tu líder o a tu pastor o a tu amigo que estabas atado a la pornografía. Entonces, como ese pecado, ese hábito te quitó el habla y te negó confesar la batalla, tú te convertiste en un adicto. Y mira lo que dice la Biblia. Juan 8:34. San Juan 8:34. Son las palabras de Jesús. Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es decir, una persona adicta, un adictus, es una persona que es esclava. Y todo aquel que peca es un adictus del pecado. La primera cosa que te quiero decir, todos los que están aquí son adictos al pecado. No, es que usted me mira así con cara de y le dan ganas de hablar en lengua y reprenderme. Pero en el fondo usted sabe que todas las mañanas usted lucha contra el pecado. Usted en el fondo sabe que día tras día usted lucha contra el pecado, contra la mentira, contra la injusticia, contra el robo. ¿Sí o no? Usted lucha contra eso. Usted anda en la calle y ve a una mujer guapa y usted lucha. Usted no anda así y ve a una modelo al lado y usted, aleluya, gloria a Dios. No, usted empieza, cúbreme con tu sangre, Jesús. Venzo todo demonio, todo espíritu jezabélico. Que caiga, que cae. ¿Sí o no? ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Están todos muertos? Es la verdad. Tú luchas. Y la mujer también. La mujer también lucha. ¿Cierto? Y se junta con la vecina. ¿No supiste qué pasó? Cuéntamelo todo. Y empieza la sin hueso.
Y eso parece no ser un pecado tan grave, pero es pecado murmurar. Es pecado sospechar de la vecina. Es pecado rumorear acerca de los cagüines del barrio. Eso también es pecado. ¿Sí o no? Enojarse con el marido también es pecado. No respetarlo también es pecado. ¿Sí o no? Las malas sospechas son pecado. ¿Sabía usted que la Biblia dice que no debemos tener malas sospechas? ¿Y ese perfume con que... No, es que tengo alguna sospecha por ahí, malas sospechas. Y también la mujer lucha, y el hombre lucha, y los jóvenes luchan. Y son pecados. Y la Biblia dice que si usted hace el pecado, se vuelve esclavo del pecado. Y ahí es donde entra el Evangelio. Porque Jesús vino para romper la esclavitud que tenemos al pecado y ofrecernos un camino de libertad. Por eso es que nosotros abrimos las puertas de la iglesia y le decimos a todo el mundo que venga. Porque aquí van a entrar borrachos. Aquí van a entrar adictos a la marihuana, a la pasta base, a la cocaína. Aquí van a entrar adictos al tabaco. Pero si encuentran a Jesús, si se van con Jesús en sus corazones, algo Dios va a hacer en sus vidas. Y el que era borracho ya no va a ser borracho. El que era marihuanero ya no va a ser marihuanero. La que entró siendo prostituta se va a ir como una mujer que honra a Dios, ama a Dios y le teme a Dios. ¿Por qué? Porque en el Evangelio hay esperanza de libertad. La psicología dice que un esclavo a la droga nunca más va a ser libre. Que una persona que experimentó la droga nunca más va a vivir sin la droga. El Evangelio dice que si conoces la verdad te hará libre. Si conoce a Jesús, las cadenas se rompen. Si conoce a Jesús, el pecado cae. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso la iglesia tiene que volver a estar en las calles. Yo ayer lo decía en Santiago, una historia terrible, oiga. Fui a una situación de un pastor a ayudar, a apoyarle, a compartirle una palabra. Y yo decía, oye, el problema no es el narcotráfico. El problema no lo tienen los musulmanes. ¿Sabe dónde está el problema? Acá. Que la iglesia es una iglesia tibia. Que dejó de las calles, que dejó las poblaciones, que dejó de orar, que dejó de vigilar. Y en vez de estar parados en la esquina predicando a Cristo, hoy tenemos a un soldado, a un perro, como le dicen, vendiendo pito a 500 pesos, vendiendo papelillo a 500 pesos, mono a 500 pesos, para que la gente que vive en la población sea infectada por ese vicio. Y corrompen a nuestros jóvenes, corrompen a nuestros niños, destruyen matrimonio, destruyen todo, pero el problema no los tienen ellos. El problema es que nosotros, la iglesia, decidimos quitarnos de ahí. Y cuando la iglesia salió de la calle, se metieron los narcos. ¿Y cómo va a ser libre una ciudad si no le predicamos a Jesús? ¿Cómo va a ser libre una persona si no le predicamos a Jesús? La psicología ayuda, claro que ayuda. El humanismo ayuda, por supuesto puede ayudar, pero solo Jesucristo puede libertar al hombre. Solo Jesús puede romper las cadenas. Tú puedes ir al psicólogo, tratarte a lo mejor la depresión. Tú puedes ir al psicólogo y tratar a lo mejor el terror nocturno. Pero cuando vienes a Cristo y Él te trata a ti y Él te toca, algo Él comienza a hacer en tu vida. Y tú comienzas a ser sano de adentro. Tú comienzas a ser libre de adentro. Y eso comienza a manifestar algo externo. Y la gloria de Dios te llena, te inunda. Y un día tú dices, yo antes era depresivo. Antes yo tenía terror nocturno. Pero desde que conocí a Cristo, Él hizo una obra en mi vida y soy libre. Ese es el poder del Evangelio. Todos los que cometen pecado son esclavos del pecado. Por eso que en esta charla yo quisiera darle algunas claves de cómo romper hábitos adictivos que nos pueden estar dañando, hábitos pecaminosos que nos pueden estar dañando. Yo no pretendo dar una clase de rehabilitación,
sino de comenzar a mostrarles cómo vamos a vencer una adicción, sea de drogas, sea una adicción a la apariencia, una adicción a la opinión de otros, una adicción a la religión, una adicción al trabajo, una adicción al alcohol, no importa. Yo quisiera que tú hoy día, a través de la palabra, puedas descubrir algunos secretos para vencer la adicción, porque todos aquí somos adictos. Todos aquí, ¿sabe? Yo a veces he tenido que frenar a gente que trata de ayudarnos en el trabajo con los muchachos en Casa de Milagros. De repente pueden tener muy buena palabra, muy buen consejo y decir, no, es que Jesús rompe los malos hábitos, Jesús liberta de las adicciones. Y suena muy bonito, pero mira la vida de la persona y la persona come como sabañón. Entonces, tú puedes tener acá una persona que a lo mejor fue adicto, no sé, a la pasta base, pero a lo mejor en este sector tenemos a alguien que es adicto a la chorrillana, o por acá tenemos a alguien que es adicto a la Coca-Cola. Y parece ser destructiva más la pasta base, pero la obesidad es la causa número 1 en Chile para matar gente. Ah, pero nadie habla de la adicción a la comida. ¿Por qué? Porque tenemos pastores así, pues. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una respuesta si el problema lo encontramos en nosotros? Cuando tenemos pastores o gente de iglesia, líderes que aman el dinero y que son adictos a las ganancias. Y lo que Dios quiere hoy día decirnos es, todos ustedes, desde el momento en que experimentaron el pecado, son esclavos del pecado. Hay una lucha contra el pecado te llama. Hay una canción de Roberto Tales que dice, el pecado me llama todos los días. Todos los días el pecado golpea mi puerta, todos los días. No hay día en que el pecado no te seduzca. Y si usted me dice que no, usted es un mentiroso. Porque la Biblia dice que en la mente humana radica todo el adulterio, la fornicación, los homicidios, está en toda la mente de cada uno de nosotros. Por eso el llamado de Pablo es a renovar nuestra mente, a cambiar la mente, porque el problema está ahí, en tu mentalidad, en tus pensamientos. Todos los días algo del pecado aflora y tú tienes que batallar contra eso, tú tienes que luchar. Y es admirable, los muchachos de Casa de Milagros luchan contra las drogas, pero hay otros aquí que luchan contra el sexo, el matrimonio. Hay otros que luchan contra el libertinaje. Hay otros que luchan contra el reconocer autoridad y son anárquicos. Hay otros que luchan quizá contra la mentira. Hay otros que luchan contra la envidia. Ah, pero es que parece que la envidia no es tan mala como un pecado moral. No, toda la Biblia dice que es pecado. Y el que hace pecado, esclavo es del pecado. No dice que es pecado, dice que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero hoy Jesús puede hacernos libres. Y Jesús es un negocio contigo. El negocio de Jesús es darte libertad completa. Gracias, me llegó el WhatsApp ya. Mire, quiero darte dos tips para vencer la adicción en solo 5 minutos que me quedan. 2 tips. El primero, ¿cuántos quieren vencer su adicción? Sí. Todos reconocemos que somos adictos a algo. ¿Sí o no? Adicto al chocolate. No, espera. No, al café. No, sí. Puede tomar café, tome. Pero mira, lo primero que necesitas es tener convicción de tu pecado. Convicción de tu problema. Para que un alcohólico deje el alcoholismo, tiene que reconocer al alcohólico. Para que una persona vaya al médico, tiene que reconocer que está enfermo. ¿Cierto? Hay gente que uno los ve estornudando así y le dice, oye, anda al doctor. No, si estoy bien.
¿Cierto? Hay gente que de repente tú la ves apenas que se mueve, oye, anda a meterte algo, no, si ya voy a salir, una frieguita nomás, y nunca se tratan. No, cuando usted lo primero que necesita es reconocer su problema, hablarlo. Si ustedes llegaron a Casa de Milagros porque en algún momento tuvieron que decirle a alguien en lo que estaban. Pero aquí todos debiéramos contarle a alguien o hablarlo y decir, yo estoy adicto a tal cosa, esto es lo que me seduce, esto es lo que golpea mi puerta, estoy esclavo a esto. Lo primero que necesitamos es tener convicción de nuestro problema. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? La Biblia dice que el hijo pródigo se fue, malgastó todo lo que tenía, termina cuidando cerdos, que era una tarea inmunda para los judíos en aquel tiempo. Deseaba comer las algarrobas de los cerdos, pero hubo un momento en que el hijo pródigo volvió en sí. Digan conmigo, volvió en sí. Él volvió en sí. Lo segundo, este hijo pródigo reconoció que tenía hambre. Tengo hambre, dijo. Y yo aquí perezco de hambre, mientras en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan. Entonces él vuelve en sí y lo segundo, reconoció que tenía. Entonces, usted tiene que volver en sí en algún momento y reconocer que usted quiere fumar, reconocer que usted quiere hacer cosas ilícitas, reconocer que usted es atraído por la marihuana, reconocer que a usted le gusta el alcohol, reconocer que usted es una persona promiscua, reconocer que usted es una persona que constantemente está pensando a lo mejor morbosidades. Este tipo vuelve en sí y reconoce que tiene hambre. No ocultes tu pecado. La Biblia dice que el que oculta sus pecados no prosperará. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se hallará. Este es el tiempo de hallar misericordia. Este es el tiempo de prosperar. Este es el tiempo de ser libres. Pero ¿qué hay que hacer? Volver en sí. Segundo, reconocer nuestra hambre. Tercera cosa que hizo el hijo pródigo, regresó a su casa. No sirve que esté lejos de la casa de Dios, vuelve a la casa del Padre. Y vuelve pidiendo perdón. Vuelve pidiendo perdón a papá. Entonces, para ser libres necesitamos tener una convicción de que el problema está en nosotros. Nadie puede ser libre de ninguna cosa mientras viva echándole la culpa a otros. Hombres que están adictos a la pornografía y que culpan a su esposa porque quizás no les satisface. Entonces viven culpando a la esposa. No, si yo veo pornografía porque mi esposa no me gusta, no me da lo que yo espero, lo que yo quiero. Jóvenes que hemos tenido en Casa de Milagros que viven todo el tiempo culpando a sus papás. ¿Qué si yo fumo porque mi papá me abandonó? Yo me drogué porque mi papá me abandonó. Yo probé la marihuana porque mi papá me dejó. Gente que uno ministra de repente en las calles, pero puede dejar el alcohol. No, porque Dios, ¿dónde estaba cuando me violaron? ¿Dónde estaba Dios que no me cuidó? Por eso yo soy un borracho. Y viven culpando a otros, y culpando a otros, y culpando a otros. Pero si tú quieres ser libre de tu adicción, hoy yo vine a decirte que el camino para alcanzar la libertad, el camino para experimentar la restauración es reconocer que tú tienes un problema. Tú eres el responsable de tu vida, tú tienes un problema. Desde el momento en que lo confiesas, se rompe la adicción. Desde el momento en que lo hablas, cae el poder del pecado. Desde el momento en que dices, yo sí tengo un problema, algo ocurre. El enemigo pierde fuerza y el reino de los cielos se moviliza para ayudarte, para levantarte y para socorrerte. Pero tienes que abrir la boca y pedir ayuda.